El ejército nos pertenece como un solo hombre. Si quisiera yo ser presidente, en mi mano estaría el conseguirlo. Muy interesante relato, sin duda, pero niego la autenticidad de los hechos. Hilario, como funcionario y como hombre, está por encima de esas pequeñeces. Y si yo le asegurase a usted que es verdad cuanto aquí se describe, pues entonces creería que la pasión lo ciega y le recomendaría el camino de los tribunales. Pero a eso yo podría responder, mi general, que los tribunales para un hombre de la posición política de Jiménez son también pequeñeces. No, Aguirre, no respondería usted así, porque esas cosas cuando yo gobierno no se dicen en mi presencia. Amigos, buenas noches, buenas tardes, días, el horario en el que nos estén sintonizando. Me presento, yo soy Osvaldo, mi compañero Francisco, y en esta ocasión vamos a traer otra serie, otra etapa dentro de lo que es este canal Cliomaníaco, que tiene que ver sobre todo con el análisis de algunos filmes que consideramos también primordiales en el desarrollo y la participación de lo que es nuestro entorno histórico. En esta ocasión, lo que vamos a analizar es La sombra del caudillo, filme proyectado en 1960 con una duración de 129 minutos. Es una producción mexicana. La fotografía de esta película es de Agustín Jiménez y es un género que lo podemos enmarcar dentro de lo que es el drama político, y en el contexto en el que se enmarca es en la década de 1920, 1930 en México. Está dirigido por Julio Bracho que ya traía algunas películas antaño. Una película anterior a esta es editada y proyectada en 1959, que se llama Cada quien su vida. En aquella película participan como protagonistas Ana Luisa Pelufo y Kitty de Hoyos. En este caso, por ejemplo, Kitty de Hoyos vuelve a participar en este filme. Quiero hacer la reflexión en torno a eh, la relación que existe entre la historia y la cinematografía, ¿no? En el sentido de mirar a el cine como una herramienta de análisis, una herramienta de estudio para comprender la sociedad. Es decir, de entrada, lo que yo veo en películas como La sombra del caudillo es que no solo reflejan o muestran una idea o un juicio cinematográfico sobre una época, en este caso los 20 y los 30, sino además sobre el contexto concreto, contexto histórico de filmación, es decir, el cierre de la década de los años 50. Entonces me parece que iniciar este ejercicio que hoy proponemos de aumentar filmes, pues nos ayudará también para que nuestra audiencia tenga herramientas para el análisis y entender cuáles son los procesos de larga duración, las continuidades históricas que se han dado en este complejo y agitado siglo XX. ¿Qué piensas tú al respecto, compañero? Bien, bueno, pues que desde luego el utilizar a las películas, al cine como una herramienta didáctica y de aprendizaje en la historia, en el análisis político y en la educación, creo que es primordial. Y en este caso, por ejemplo, hablar de una cinta como lo es esta, que fue una cinta que se censuró por varias décadas, pues es primordial porque no solo hablamos de aquellos paralelismos, sino también nos ayuda también a reflexionar y a abundar, no solo en lo que subyace o en lo que proyecta la cinta, sino también nos invita a visitar o a darle una lectura a la obra literaria. En este sentido, por ejemplo, La sombra del caudillo eh, es una obra que por demás, pues está, digamos, cuenta con elementos paralelos que pudiéramos encontrar, yo creo que de 1960, que es la época en la que se filma y que se proyecta, eh,
30 años antes de eso, es decir, de 1920, 1930, e incluso pudiéramos transportarlos al año 2022 y poder ver algunos elementos que han estado presentes en el desarrollo de la vida cotidiana, la vida social y sobre todo la vida política de nuestro país. Efectivamente, el contexto político, el contexto histórico, como lo has descrito, alude al empoderamiento de esta figura que es denominada como el caudillo, ¿no? A esta institucionalización del poder en una sola persona, pero en otras interpretaciones también se puede extender hacia una época, que es la época de los 20 y una parte de los 30. Has mencionado también en otros temas el inicio del presidencialismo o, como dijiste, el poder detrás del trono, que es el maximato, ¿no? Que es la figura del líder supremo, que es Rodolfo Pérez Calles. Entonces, podría estar reflejando también la cinta un contexto, una época muy, muy extensa, en donde se está reconfigurando el poder después de una dictadura de más de 30 años que tuvo como característica esencial la concentración del mismo en una sola persona. Entonces, es muy interesante todo esto que comentas. Yo quisiera agregar aquí algo en torno al contexto de la época de filmación para ir relacionando con lo que nos has dicho. La época de filmación es el cierre de los años 50, una década bastante agitada que para muchos marca el inicio de la revisión o negación del proyecto revolucionario en aspectos sociales, económicos, políticos, es decir, el desgaste de estas opciones de desarrollo, de ascenso social que la revolución había dado para las diversas clases del pueblo mexicano, a tal punto de que la década de los 50 precisamente es testigo de una serie de manifestaciones de maestros, de ferrocarrileros, de médicos, incluso ya de estudiantes que están cuestionando el sistema político. Por tanto, la lectura que podemos hacer desde la historia de la cinta es, por un lado, esto que alude, que tú mencionas muy bien, este reacomodo del poder, y por otro lado, lo que está pasando en los años 60. De hecho, no es fortuito que la crítica, aunque esté muy focalizada en el ejército, se pueda extender a otros sectores de la sociedad e incluso a la clase política. Respecto a las políticas, a las prácticas políticas, la cuestión, creo que quienes vean este filme, quienes lo vuelvan a ver, se van a dar cuenta del fenómeno del acarreo, el fenómeno de el saltar de un partido a otro, el fenómeno que se le conoce también como el chapulineo. También vemos el otro fenómeno que tiene que ver con esas alianzas y esa manera cordial de tratar se tratan como adversarios, pero detrás de ellos generan intrigas como personajes políticos. Está la otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo de, eh, ¿cómo podemos comentar? Estos caudillos que están centrados en lo que es el poder militar, también están, digamos, enfocándose en función a las diferentes alianzas que tienen ellos, pero lo que yo quería comentar también tiene que ver sobre todo con el poder que tiene la prensa, y la prensa refleja básicamente también la voluntad del caudillo. Si nosotros observamos en la cinta, vamos a ver cómo el caudillo, al leer en determinados momentos la prensa, ahí básicamente se ve reflejado lo que quiere el sistema de poder, es decir, el caudillo, reflejar a la opinión pública. Y entonces aquí también vemos lo que es la importancia de la prensa, una prensa que es aliada o que está al beneplácito del poder. Eso se ve en estas etapas y se ve incluso también al final de la obra, ¿no? Eh, bueno, podemos ver también que se hace un guiño, aunque no se dice como tal, a esos montajes periodísticos al final, que si bien no lo marcan como tal,
la noticia que va a salir ahí va a decir que se habla de una rebelión, pero ya los que verán la cinta se darán cuenta que no es netamente una rebelión, sino todo lo contrario, y en función a eso, la prensa aquí va a jugar ese papel, el papel de montar. Finalmente, después, digamos que el final queda abierto a qué va a decir la prensa respecto a este acontecimiento, ¿no? Sobre la cuestión que comentabas del contexto, el contexto de filmación, creo que sí, es demasiado claro, tiene que ver sobre todo con el entorno de la Guerra Fría. Estamos viviendo en un mundo en el cual capitalismo versus socialismo están combatiendo más bien de manera indirecta en el área de influencia socioeconómica y política que quieren ganar. Le hace la antigua Unión Soviética y le hace, por ejemplo, contra Estados Unidos y parte de Europa Occidental. Y en este sentido, por eso, es que quizás podamos entender la trascendencia de esta cinta y por qué en su momento fue un poco reveladora, un poco o mucho reveladora al grado de la censura, porque básicamente también está hablando de esas contradicciones en cuanto a la libertad, de esas dictaduras dentro de una propia democracia, ¿no? Que sería básicamente lo que se abandera o literalmente es lo que, entre comillas, se ha abanderado desde entonces en este país o en el mundo occidental, cuando sabemos que detrás de ello pues existen ahí círculos de poder, personajes, entre comillas, por llamarles indispensables, que son los que van a mover los hilos de ciertos aspectos. Entonces, básicamente creo que por eso pudiéramos comentar ese tipo, esos elementos, ¿no? Es muy interesante lo que nos dices en el sentido de relacionar las prácticas políticas con los medios de comunicación, porque efectivamente lo que podemos rastrear en el filme es cómo el poder político impone una versión en torno a los acontecimientos que están circulando, que en ese momento eran de vital importancia, aunque hay que aclarar para las élites, porque algo que podemos observar con claridad en la cinta es esa eh, relación entre la información, la circulación de la información y los intereses de las élites políticas. Por eso digo que interesa en realidad a un grupo, porque no es todo el pueblo, no es el pueblo el que está al pendiente, y de entrada todavía estamos en los años donde hay un gran analfabetismo. Entonces no es que la gente lea los periódicos, pero los grupos en el poder sí, o los grupos que se disputan en el poder sí. La otra cuestión interesante es ver cómo esta cinta nos presenta el nacimiento del sistema político mexicano, ¿no? Este, porque esto que tú mencionas con mucha profundidad, precisamente se va a desarrollar prácticamente en todo el siglo XX. De hecho, hacia los 50 no había tal cosa como libertad política. Bueno, respecto al papel del ejército, creo también habría que enmarcarlo en función al contexto en el que se está representando la película. Para la década de los 20 y de los 30 estamos viendo que todavía existen los liderazgos remanentes de la época revolucionaria, es decir, los cachorros o los que quedaron de esa revolución y que formaron finalmente al partido o al abuelo del partido que gobernó por más de 80 años México, pues se van a aglutinar en función a liderazgos en común, en función a un liderazgo que es el llamado caudillo. Como tal, los políticos siguen teniendo un segundo papel y en este sentido también incluso pudiéramos ver que no existe como tal la oposición, no se habla de una oposición, la oposición es simulada, si lo vemos ahí por medio de un personaje que pertenece al Partido Progresista y a las arengas que se hacen y a las discusiones que se hacen en el Senado. Creo que aquí realmente los que pudieran desarrollar más, o más bien
tener la sartén por el mango en el desarrollo de los acontecimientos y de la toma de decisiones, son esos liderazgos encabezados por exmilitares o por militares que se encuentran en el gabinete presidencial. Y es entendible que por aquel momento, pues la mayoría de estos generales estaban representados más bien representaban una facción o un cacicazgo regional. El papel del ejército básicamente es el papel de mando en el sentido amplio del desarrollo de los acontecimientos políticos. Y en el caso del ejército, bueno, también es importante mencionar que el ejército de la revolución en realidad es un ejército que se da a partir del hecho armado, no es un ejército profesional ni mucho menos. Y la mayoría de estos militares que se ven reflejados en la cinta consiguen precisamente los grados a partir de las acciones en el campo de batalla. Entonces ahí se podría también hacer una distinción o generar un matiz, como tú decías, matizar el papel del ejército como tal. La película no está hablando del ejército de los años 60, que va a ser torturador y va a servir, hay que decirlo, ¿no? A los intereses del Estado, pero en perjuicio de la población, y va a ejecutar esta lucha anticomunista, que para relacionarlo con tu comentario previo, el gobierno va a desarrollar a partir de la política de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Va a copiar e imponer en nuestro territorio, en el territorio nacional, esa lucha anticomunista. No es ese ejército, el ejército de los 50 y el ejército reflejado en la obra de Martínez Guzmán, en la película de don Julio Bracho, es más bien este ejército todavía no profesional, este ejército todavía lleno de personajes que fueron dirigentes, que fueron partícipes en la revolución y que por tanto se sienten con derecho para recibir su tajada del pastel, como se dice hoy en día. En este sentido, la película creo que no habla realmente de un partido como tal, habla del liderazgo de un hombre, habla de facciones progresistas o de partidos oposición adornada, pero finalmente el partido, aunque no se representa o no existe la figura central de un partido, el partido está representado por medio de un personaje indispensable que es al mismo tiempo el caudillo y que tiene también un precedente revolucionario que justifica también los hechos de cómo él quiere y se deben de llevar los acontecimientos administrativos en pro a su voluntad, en pro a la voluntad de México, y ahí va también otro discurso en el cual ellos se van a enmarcar en el discurso de la revolución, pero finalmente creo que los militares tienen un papel crucial porque van a ser los que van a dirigir el liderazgo y es básicamente la carrera política hacia la presidencia de dos militares que detentan puestos ahí en el gabinete, lo que va a generar toda la trama del filme, ¿no? Es muy interesante esa parte porque además precisamente el cierre de la década de los años 20 representó el nacimiento del PNR. Entonces, lo que la película refleja es un momento previo, ¿no? Que es esta descarnada por el poder y estas estructuras políticas que no dan paso todavía a la formación de los grandes partidos, ¿no? Por otro lado, esta situación bastante frecuente también en la cinta en torno a los grupúsculos dentro de la legislatura, ¿no? Y que mencionabas hace un rato del Chapulineo, bueno, pues ahí se ve en la cinta también como, sin que contarle a los amigos lo que pueden ver, pero se darán cuenta de las posiciones que asumen los líderes políticos más pensadas hacia sus propios intereses que hacia un proyecto, ¿no? O una plataforma como después se va a desarrollar pues con el PNR, el PAN en su momento, ¿no? Hasta la actualidad. Creo que sí, pues es más que obvio ver, por ejemplo, sobre todo ese
eslabonamiento, esas maniobras políticas, como se dice popularmente, por debajo del agua de algunos líderes, por un lado, eso creo que trascendió en la época, digo, empieza en la época de los 20 y de los 30, se desarrolla también en la época en la que se filmó la película en la década de 1960, y creo que todavía está permanente. Otro de los elementos que, bueno, junto con esto también vemos al famoso chapulineo, el saltar de una manera conveniente de un partido o de una propuesta hacia otra para no quedarse fuera digamos, de los requisitos del poder. Por ese lado también vemos que ese tipo de elementos pues trascienden de los 20, 30, 60 y hasta el 2022. Todavía seguimos viendo eso, lo seguimos viendo actualmente en el partido que está ahora, los partidos también que anteriormente a este sexenio precedieron, creo que es más que evidente. Y otra de las cosas también importantes e interesantes que pudiéramos analizar de una manera a lo mejor un poquito complicada es la cuestión del acarreo, cómo es visto y cómo a partir de regentear paisanos, como se les comenta en la película, y justificar la cuestión de la justicia de la revolución, pues va a trascender en la década de 1960 de una manera totalmente diferente. Vamos a ver, como lo comentas, un Estado represor. Obviamente sabemos que el Estado al detectar el poder y los medios de seguridad y justicia, pues tiene también el monopolio de la violencia. Y al tener el monopolio de la violencia, pues la ejerce de una manera en contra de sus intereses, dependiendo, y la va a justificar según el discurso y según los elementos de prensa o de telecomunicaciones, lo vemos ahora, lo va a justificar de manera diferente. Pero el acarreo, volviendo a esta cuestión, pues durante más de 80 años lo vimos presente en el partido tricolor de México, un poco también en el partido blanquiazul aquí de México, y creo que pudiéramos ver que ha trascendido o ha mutado de una manera un poquito compleja a la actualidad, al actual sexenio morenista de la 4T, porque ya no hay un acarreo como tal obligado. Sin embargo, sigue existiendo ese tipo de manifestaciones porque ya no se les obliga. Ahora las personas van por voluntad. Sin embargo, también reciben ciertas subvenciones porque, bueno, eh, van si por ejemplo se organiza un meeting para esperar al presidente de la República o para ir a su informe de gobierno, ya no van y te van a comprar con 200 pesos o con un pequeño lonche como lo hacían los partidos, el PRI y el PAN. Ahora simplemente lo ponen en redes que quien guste ir, pues va. Entonces la gente va por gusto, por así decir, y porque obviamente pues van a apoyar este sistema de gobierno. Es decir, no estamos hablando de que actualmente existe un acarreo a rigor como el que se practicó como el que se inició practicando en la década de los 20 y de los 30 en la cinta, ni como después de los 60 y hasta el 2018 se estuvo practicando de una manera indiscriminada por diferentes acontecimientos y hechos en los diferentes sexenios. Pero sí vamos a ver que sí existe todavía este tipo de elementos. Ahora, no como tal, en la cinta no se ve, digamos, no está tan presente, pero sí hay alguna otra cuestión también importante que creo que nos faltaría eh, pues mencionar, y tiene que ver con las cuestiones de personajes adictos al sistema de poder o a ciertos liderazgos adictos. Es decir, hablamos y ya para digamos, darle personalidad a estos conceptos y que están reflejados en la película, hablamos de dos facciones o dos presidenciales en la película, uno de apellido Aguirre y el otro es Hilario Jiménez. Hilario Jiménez, que es el presidencial de que tiene el favor del caudillo,
y Aguirre, que si bien pudiera ser presidenciable, por estar opuesto o por correr el riesgo de que él al llegar al poder se vaya a desmoronar o vaya a haber una ruptura con el caudillo, pues se opta por dejarlo fuera. Sin embargo, sigue siendo un personaje que dentro de la opinión pública y dentro del legislativo pesa mucho que incluso su propia personalidad genera una, por así de llamarlo, si se puede contemplar este concepto, una proto-ideología al interior de los que están adictos a Aguirre, los que quieren que él llegue al poder y los que están en función al digamos, al personaje oficial que sería Hilario Jiménez. Ahora, estos personajes que se van a desarrollar en esta película, pues los hemos tenido de diferente manera, los hemos tenido en las luchas internas de los partidos. ¿Cuántas veces los vimos en el PRI? Por ejemplo, cuando en la terna, o en la, más bien terna, sobre todo, bueno, ya en la década finales de los 90, había una pugna política entre los precandidatos para quien fuera el candidato, el candidato oficial para competir en las elecciones. Eso lo vimos claramente y a lo mejor algunos de ustedes recordarán, por ejemplo, cómo fue que se compitió, por ejemplo, en las elecciones con Ernesto Zedillo o contra Fox o contra Calderón, cuáles eran las mecánicas de estos partidos de formar ternas, y estas ternas básicamente también pues van a formar a sus adictos, a sus grupos incondicionales, y es ahí donde subyace y donde podemos rescatar que ese tipo de manifestaciones que se ven en la película siguen existiendo, incluso hoy en día en las precandidaturas del gobierno morenista, pues también existen ese tipo de cuestiones. Al final creo que bien que mal, lo que ha aprendido este sistema de gobierno es ya no solucionar las cosas de una manera violenta como en la película, sino de una manera negociando, dialogando, pero finalmente siguen existiendo estas manifestaciones de ciertos grupos incondicionales a personajes dentro de una propia corriente o dentro de un propio partido, ¿no? Sí, coincido en lo general con tus planteamientos. De hecho, parece muy atinado lo que dices. Hay que insistir, hay que decir de nueva cuenta que no estamos intentando ver el presente, más bien no estamos intentando leer el pasado con los ojos del presente, eso genera un anacronismo. Estamos haciendo un ejercicio de reflexión y de análisis histórico sobre el contexto que se muestra en los acontecimientos y procesos que muestra la película, el contexto en que se filmó y los procesos posteriores. ¿Por qué? Pues porque todos coinciden en el siglo XX, y el siglo XX está relacionado. Y de hecho el México revolucionario es un solo México. Tiene muchos matices y tiene muchas maneras de interpretarlo, pero en realidad es una historia de largo aliento, vamos a decir, de largo alcance, que en muchos sentidos aún no termina de cerrarse. En ciertos círculos todavía estamos en espera de ver la conclusión de ciertos temas. En otros no, porque, por ejemplo, en los temas campesinos, la reforma agraria ya Salinas la cerró. En los temas de la transición política, de la transición política ya estamos. Pero el tema que sigue siendo urgente es el de la democracia, que es el gran estalón de Aquiles del sistema político mexicano durante todo el siglo XX, la democracia real, que va más allá del sufragio, que tiene que ver con el bienestar de la población, que tiene que ver con el acceso a oportunidades, que tiene que ver con la equidad y demás situaciones. Ese todavía es un tema de la revolución o que la revolución puso en el debate público y que aún no se ha solucionado. Entonces, en este ejercicio de ir jugando con los tiempos y con los procesos mostrados en la película, llevándolos hacia la etapa posterior, pues podemos decir que la molestia que en su momento generó la película no se refería estrictamente a cómo se trataba el tema del ejército, porque ya mencionamos que no es en sentido estricto el ejército de los 60,
Me parece que el gran cuestionamiento se hace en torno a lo que la película deja ver en el aspecto central de la crítica al sistema o a los sistemas políticos, sociales, etcétera. Por supuesto que ahí no, en la cinta no aparece la parte religiosa como quisiéramos o nos gustaría verla, pero sí están configurados ya otros poderes fácticos. Tú mencionabas la prensa, ¿no? Eh, entonces, hay un sinnúmero de situaciones del sistema que van a estar desarrollándose a lo largo del siglo XX, ya están ahí en la película. Y es entendible entonces que desde ese argumento no haya tenido una buena recepción. Desde luego que incluso si se hubiese proyectado en los 60, pues sabemos que hubiera pasado. ¿Por qué? Porque, como tú lo has comentado en otros contextos, la película finalmente se proyectó en el Salinato o durante el sexenio de Carlos Salinas, pero tampoco pasó gran cosa, como no ha pasado gran cosa con otras películas que han tenido más o menos la misma suerte. Y de ahí mi hipótesis de que en realidad refleja una parte del ser nacional que al mexicano común y corriente o de todos los grupos no le gusta ver, porque somos negacionistas, porque eh, como se tiene, muchos de los mexicanos tienen un pie dentro de la corrupción, no les gusta ver esos temas en la pantalla, como muchos de los mexicanos actuales todavía se sienten vinculados a estos procesos de acarreo. Tú mencionabas muy bien que están cambiando, pero en ciertos contextos, llámese municipal, estatal, federal, siguen existiendo los famosos operadores políticos, estos famosos líderes en pequeño que viven del presupuesto por la simple y sencilla razón de que mueven gente y que ya consiguen un carro y llevan como dices tú, por voluntad, pero lo hacen, ¿no? Y bueno, ni se diga la parte esta de negociación política. Pues quizás si nosotros pudiéramos generar discusión a partir de este tipo de cintas, que como lo comentas, fue una cinta que estuvo enlatada, estuvo censurada hasta la década hasta el sexenio de Salinas, que es de 1988 al 94, pero finalmente creo que el desarrollo o el análisis de este tipo de cintas, pues valdría la pena que se discutiera en aulas, quizás ya se está discutiendo, ¿no? Los historiadores del cine, los historiadores que se dedican a este tipo de elementos y enfoques, pero a partir de aquí podemos encontrar medios de análisis más allá de lo que nos pudiera generar un seminario en una licenciatura de historia, de sociología, de ciencias políticas, sino análisis, por ejemplo, hacia la gente, hacia el público y hacia el entender de cómo a partir de esta revisión de este tipo de películas, pues podemos reencontrar y podemos también revalorar algunos elementos que han estado ahí impresos y que infortunadamente pues también no son incómodos. Creo que también existen algunas otras películas que pudieran entrar en esta caja y algunas ya han entrado. Son películas que precisamente se hacen después, se filman después de esta. Es Canoa, es Rojo Amanecer, por decir algunas. La Ley de Herodes, que es la más reciente de estas, ¿no? Que pudiéramos, incluso a lo mejor después de la Ley de Herodes, Un Mundo Feliz e Infierno pudieran estar dentro de este análisis historiográfico, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena analizarlas más allá del, digamos, del enfoque fílmico, sino sobre lo que nos deja o sobre la reflexión que nos deja de nuestra realidad, tanto a los historiadores como a los analistas y sobre todo también para que la sociedad las mire de una manera diferente, la próxima vez que las vea en la televisión o en alguna plataforma, pues creo que valdría la pena que se diera esa reflexión, ¿no? Coincido plenamente en ese aspecto de la parte educativa. Yo creo que efectivamente uno de los usos más inmediatos podría ser dentro del aula. Eh, y obviamente separándonos, distanciándonos de ese análisis tradicional en donde se proyecta la película y a ver, niños, háganme un resumen o denme una reseña de la misma.
los muchachos entran a internet y copian y pegan, ¿no? Incluso el famoso ensayo, así muy riguroso, me parece no al lugar. Creo que la película no es el ejercicio con el alumnado, no es en torno a lo que la película muestra, como decías hace un rato, sino a lo que nos deja de análisis, lo que nos deja ver en el contexto, ¿no? Eh, de filmación histórico y de la época. Y en otro sentido mencionas la parte de cómo la propia sociedad puede ir generando su análisis a partir de la apreciación fílmica de esta y otras cintas. En ese contexto nos ayudaría mucho englobar las películas en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, me parece que para la cuestión de la formación del poder político, esta película que estamos comentando hoy, Las Fuerzas Vivas de Luis Alcoriza, que se filma en los 70, y posiblemente El Calzón sin Inspector de Alfonso Arau, porque me parece que las tres hacen una crítica muy certera, muy sustentada a el sistema político mexicano y a las prácticas en lo concreto, en lo inmediato. Hacen una crítica también a la falta de democracia, a la falta de posición definida, posición partidista, etcétera. Y obviamente se abre el camino para la famosa ley de Herodes que tú mencionas y que nos daría para opinar más. ¿Con qué cierras, amigo? ¿Por qué recomiendas la película? Bueno, pues finalmente porque esta película valdría la pena mirarla con otros ojos y tratar de encontrar a lo mejor los puntos que hemos visto y reflexionar un poco sobre cómo ha cambiado o cómo no ha cambiado la realidad de México a pesar de y sobre y por sobre todo de. Entonces, y también porque esto incentive el desarrollo de una lectura de la obra de Martín Guzmán, una lectura y un conocimiento, aunque sea de manera superficial, de algunos elementos, personajes y etapas de nuestra historia. Finalmente, eh, también existen películas para ir a divertirse, películas para desconectar, y creo que esta película puede ser eso, pero si tú vas ya con esta idea, creo que más que ello, creo que esta película iría hacia la reflexión y hacia el desmenuzamiento de conciencias a partir de todos los elementos que vimos, ¿no? Por eso es que la recomendaría, ¿no? Yo también la recomiendo ampliamente. Los invito a mirarla con estas, esperemos que estos argumentos, estos elementos que hoy damos les sirvan para el análisis. Los invitamos a que nos escriban, a que escriban sus comentarios, a que nos digan por qué están en desacuerdo con nuestro análisis o por qué están a favor, etc. Y de esta manera estamos llegando al cierre de este clivomentario de la cinta La Sombra del Caudillo. Esperamos que el video les guste, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, compartan el video, denle like y nos vemos en la próxima. Se despide de ustedes su amigo Luis y su amigo Osvaldo. Adiós, adiós. Excuse usted, mi general, que venga a interrumpirle a estas horas. Usted no interrumpe nunca, mi capitán. No se preocupe, compañero. Siéntese, siéntese. Me ordena mi general Elizondo pedirle a usted y a sus amigos que pasen a hablar con él inmediatamente. Tiene usted la bondad de acompañarme. ¿A dónde dice que vamos, capitán? Al cuartel del regimiento, mi general, que es donde lo espera usted, mi general Elizondo. Tenía usted razón, Olivier. La política mexicana no conjuga más que un verbo. El verbo madrugar.